Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida al ciclo de entrevistas de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria. En los albores de los 40 años de democracia abordamos temas fundamentales para la construcción de una patria libre, justa y soberana. El tema de hoy, proyectos legislativos de una agenda nacional y popular. Por eso contamos con la presencia de Claudia Bernaza. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. El gusto es nuestro y le comentamos a nuestra audiencia que Claudia Bernaza es ingeniera agrónoma, magíster en educación, doctora en ciencias sociales, docente, escritora y dirigente social. Fue diputada nacional entre 2007 y 2009 y entre 2020 y 2021. En su último mandato tuvo a cargo la vicepresidencia de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados por el Frente de Todos, e integró la Bicameral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cuenta con una extensa trayectoria en la gestión pública nacional, provincial y municipal. Se especializa en temas de administración pública y planificación gubernamental. Además, es miembro de la comisión directiva y coordinadora de las comisiones del Instituto Patria. Claudia, ¿cómo fue a nivel legislativo el proceso de aprobación de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación? Bueno, la verdad que fue un proceso apasionante porque tuvo todos los condimentos propios de la actividad política y legislativa. Porque si bien había en la Cámara antecedentes, proyectos legislativos muy similares, incluso alguno que había obtenido en su momento media sanción, uno sentía que esta ley que iba a darle un piso y una estabilidad al financiamiento de la ciencia y la tecnología se había de alguna manera empantanado, o por lo menos no se lograba llegar al consenso acerca de la gradualidad del crecimiento de este presupuesto, y por lo tanto nunca se abordaba el tema. Los proyectos anteriores, tanto de el senador Perotti como de Guado de Pedro, de Daniela Castro, también de Roberto Salvareza, habían tenido la virtud de ser proyectos muy serios, muy rigurosos, y que ponían a la ciencia y la tecnología de la Argentina de alguna manera entre las políticas prioritarias, acompañando lo que había sido la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En plena pandemia, y también quizás en la ventana de oportunidad que abría el hecho de que la ciencia y la tecnología estaban en el centro de la escena que había configurado la pandemia, aprovechando esta circunstancia, pusimos de nuevo en discusión este tema con la característica particular de que también la oposición, el bloque de Juntos por el Cambio, expresó su voluntad de aprobar una ley de estas características. Y de hecho, se presentaron al mismo tiempo dos proyectos. El proyecto nuestro, el del Frente de Todos, que fue una reedición del proyecto anterior, de los proyectos anteriores, con algunos agregados, y estuvo la presentación del proyecto de autoría del diputado nacional Ricardo de Juntos por el Cambio. Esto dio lugar a una serie de conversaciones que tuvieron lugar, una ronda de consultas que tuvieron lugar en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que dio la posibilidad de generar un proyecto federal con un enfoque de género, con un lenguaje muy sencillo, muy claro acerca de lo que se pretendía en materia de financiamiento, y dio lugar a una serie de negociaciones donde se dio una paradoja, ¿no? La misma fuerza que había cerrado el Ministerio de Ciencia y la Tecnología era la que de pronto quería llegar en 10 años al 3% del PBI como base de inversión científica y tecnológica del sector público. Así que bueno, allí empezaron las conversaciones para llegar a números razonables. ¿Qué objetivos se persiguieron con la aprobación de esta ley y cuál es su impacto a nivel federal y social? Mira, en primer lugar, como yo te decía, forma parte de la plataforma
de nuestra fuerza política y también de las decisiones que se tomaron durante la presidencia de Cristina, poner en un lugar prioritario la ciencia y la tecnología, pero sobre todo con un criterio de soberanía científica, ¿no? De que nuestro país sea soberano respecto de aquello que investiga y aquello que prioriza en materia de desarrollo tecnológico. Y por otro lado, el objetivo tenía que ver con que no hubiera vaivenes en los presupuestos científicos y que se hiciera mucho más robusto el sistema científico nacional y mucho más federal. Estos fueron los objetivos que se persiguieron y de alguna manera, curiosamente, la oposición coincidía, hasta el punto, como te decía recién, que pedían más puntos del PBI como porcentaje de inversión, ¿no? Bueno, esto dio lugar a una cantidad de conversaciones, tanto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en aquel momento a cargo del doctor Roberto Salvareza, que había sido previamente diputado nacional, antes de que fuera convocado por el presidente Alberto Fernández, y una serie de conversaciones también con el entonces ministro de Economía y Hacienda, el licenciado Guzmán. Con ambos se pudo llegar a un número razonable, al 1% del PBI como porcentaje de inversión en el término de 10 años, en un escalonamiento de 10 años, y esto dio lugar a la posibilidad de que fuera cierta, de que la voluntad fuera una voluntad material, una voluntad cierta de aprobar la ley, porque si íbamos a poner cualquier número, esa ley, ese proyecto de ley no tenía destino. Tanto es así que mi última conversación para tratar de que el proyecto tuviera posibilidad de ser aprobado, mi última conversación fue con el presidente de la Nación en ocasión de un saludo de Navidad en diciembre del 2020. Esto creo que estoy diciendo bien, creo que fue en diciembre de 2020 porque habíamos ya aprobado, le habíamos dado media sanción al proyecto en diputados, el proyecto pasaba a senadores y se necesitaba un último empujón. Por supuesto que la vicepresidenta de la Nación, en tanto titular del Senado, le dio un rapidísimo tratamiento y entre febrero y marzo del 2021, la ley vio la luz. Así que la verdad que en mi caso no fue tanto mi conocimiento sobre esta materia, no soy un especialista en política científica o en políticas científicas y tecnológicas, pero sí pude poner todo mi oficio en materia de acuerdos parlamentarios, lo puse al servicio de que esta ley viera la luz y bueno, a eso me dediqué y por eso pudimos contar con la ley. Bueno, felicitaciones por una ley que fue aprobada por unanimidad. ¿Costó mucho esa unanimidad? ¿Hubo muchas negociaciones o fue un trámite sencillo? Mira, si vos me preguntás cuál fue el momento más difícil del trámite de esta ley, fue el momento de ponernos de acuerdo acerca del escalonamiento de la inversión. Los diálogos se hicieron difíciles, tanto con las autoridades económicas de la propia fuerza política, un diálogo siempre difícil a la hora de pensar cuál es el presupuesto que se le va a destinar a un proyecto de ley o a una ley, y luego que habíamos podido cerrar en un número razonable, el momento más difícil fue que la oposición lo aceptara, porque la oposición parecía obcecada en tener números, la verdad que faraónicos, números que eran imposibles de alcanzar, menos en un contexto de pandemia. La misma oposición que luego el año siguiente nos dejó sin presupuesto, estamos en el 2022, sin presupuesto y por lo tanto sin posibilidad de cumplir con la ley, que ellos tanto decían defender, ¿no? Igualmente nuestro gobierno está haciendo las inversiones en los términos y en los números y porcentajes que prevé la ley, pero me causan gracia estas paradojas. Así que si me preguntás cuál fue el momento difícil, fue el momento de ponernos de acuerdo en cuál iban a ser finalmente los porcentajes. Nosotros fuimos muy generosos en el tema de dejar que la autoría fuera compartida, en llegar a un proyecto de consenso,
en eso el Frente de Todos privilegió que la ley viera la luz antes que quedarse con la autoridad de la ley. Y creo que esto ha sido muy valorado por la comunidad científica. Así que ese fue el momento difícil, si me preguntas. De Tuviste una agenda legislativa bastante intensa. ¿En qué otros proyectos de ley trabajaste? Mira, yo dividí mi agenda siempre que una asume un ciclo legislativo, un periodo legislativo, tiene que darse una agenda parlamentaria. Las agendas parlamentarias hay que planificarlas. Hay que planificarlas en forma situada y estratégica, porque uno no tiene ni demasiado tiempo ni demasiadas chances. Entonces hay que saber usar las balas de plata que supone tener una banca en el Congreso. En mi caso particular quise poner en valor una agenda que llamé Niñez y Comunidad, de la que ahora te voy a hablar. También llevé adelante una agenda referida al fortalecimiento del Estado, la administración pública y al fortalecimiento de sus trabajadores. Y finalmente, en acuerdo con mi bloque, me vino la agenda científica y tecnológica, una agenda que, si vos me preguntás en términos de perfil personal, no la hubiera elegido. Pero dado que el diputado nacional Roberto Álvarez había sido llamado como ministro, se necesitaba a alguien que viniera del mundo académico y científico que pudiera llevar adelante esa agenda. Y bueno, esto es lo que me pidió el entonces jefe de bloque, Máximo Kirchner. A esto accedí y la verdad que con muchísimas satisfacciones. Así que mi agenda legislativa estuvo dividida en temas de niñez. Recorrió también un trayecto referido a temas del Estado y la administración pública y recorrió la agenda de la ciencia y la tecnología. En materia de niñez, presenté 3 proyectos de ley, algunos más, pero los más importantes tuvieron que ver con el reconocimiento de las respuestas comunitarias de acompañamiento a la niñez, porque hay alguna debilidad en esta materia en la ley 26061. También presenté un proyecto que reconociera a los trabajadores y trabajadoras comunitarias de la niñez, porque son trabajadores muy precarizados de las organizaciones comunitarias, y también un proyecto de ley que desburocratizara la inscripción de estas organizaciones. Un proyecto que la despapelizara, facilitara trámites. En mi caso propuse la creación incluso del Instituto Nacional de las Organizaciones Comunitarias. Eso respecto de la agenda de niñez y comunidad. En la agenda referida al Estado y la Administración Pública presenté un proyecto de ley de formación de trabajadores y trabajadoras del ámbito público en todo lo que tiene que ver con la naturaleza y los objetivos que debe perseguir un Estado nacional. Me parece que tenemos muy poca o escasa formación en esta materia, la ciudadanía en general y los trabajadores y trabajadoras estatales en particular, respecto del rol que está llamado a cumplir un Estado democrático y respecto de la enorme importancia que cobra esta institucionalidad respecto de la soberanía, ¿no? De la soberanía en cuanto a los recursos naturales y la soberanía en cuanto a sus decisiones. También hay una escasa formación tanto de la ciudadanía como de los agentes públicos en materia de historia y teoría del Estado, así que bueno, con todas las universidades del país y con la Comisión Estado y Administración Pública del Instituto Patria, también con los sindicatos de trabajadores públicos, con 18 sindicatos, formulamos el proyecto de ley de formación pública. Y en materia de ciencia y tecnología me dediqué a este tema, al proyecto de ley, hoy Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, y también a un proyecto referido al reconocimiento del personal auxiliar de los laboratorios para que, bueno, pudieran tener una seguridad social acorde y equiparable a los investigadores científicos. De todas estas agendas, en muchos casos pude hacerlas visibles, estas agendas. En materia de trabajadores comunitarios hay un reconocimiento de los cuidados comunitarios en el proyecto de ley que se presentó sobre cuidados integrales, que no llegaron a ver la luz como leyes, pero la verdad que yo siento que en materia parlamentaria pude meter un gol de media cancha o de arco a arco, como quieras, con la posibilidad de haber aprobado la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología.
Respecto de los proyectos de niñez, ¿qué nivel de interés social despertó el trabajo en estos proyectos de ley? Mira, la niñez y la adolescencia no están en la agenda pública, ni en la agenda social, ni en la conversación social. Esto es algo que me tiene muy preocupada porque con más de la mitad de los pibes y pibas bajo la línea de pobreza, cada vez que se dan estos números y que no se nos mueva un pelo, la verdad que es muy preocupante. Lo que sí despertó mucho interés en las organizaciones territoriales de la niñez y la adolescencia, organizaciones que están en todo el país y que conforman las organizaciones de los chicos del pueblo que quieren hacer visible esta agenda y que a veces les cuesta mucho amplificar su voz. Y mi posibilidad de haber sido legisladora les dio la posibilidad de tener una voz en el Congreso. De hecho, junto con mi asesor, Damián Lambusta, presentamos en este marco el libro Con ternura venceremos, pasado, presente y convicciones de las organizaciones que abrazan, donde contamos la historia de estas organizaciones, de sus referentes, Alberto Morlachetti, Carlos Cajade, Teresa Rodas, Enrique Spinetta, y también contamos toda la tarea que desarrollan en el territorio, teniendo en cuenta sobre todo el gran rol que cumplieron durante la pandemia. Me comentaba recién que presentaste un proyecto de ley de formación pública. Ese proyecto, tengo entendido, se llama Hugo Cormick. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Bueno, ese nombre tiene que ver con la posibilidad de homenajear a un gran académico, cientista social y militante que falleció hace poco tiempo, mientras estábamos preparando justamente este proyecto de ley, que formaba parte de la Comisión Estado y Administración Pública del Patria, y que era un estudioso que estaba muy preocupado por el hecho de que no se terminaba de integrar la lógica política con la lógica técnica en las burocracias estatales. Esta preocupación lo llevó a realizar estudios en esta materia. Él era docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, tiene muchos escritos sobre este tema, y dentro de todos los temas referidos a la administración pública, él se ocupó siempre y muy especialmente de los temas referidos al trabajo estatal, así que por eso quisimos homenajearlo homenajear a Hugo poniéndole a esta ley su nombre. De hecho, cuando la presentamos, estuvo presente su compañera de toda la vida. Bueno, qué placer poder darle este homenaje a Hugo Cormick. ¿Por qué te decidiste trabajar y presentar este proyecto de ley, el proyecto de ley de formación pública? Mira, vuelvo a insistirte, porque me parece que hay una campaña muy clara de bajarle el precio al Estado, de decir que es una carga. O sea, desde los medios masivos de comunicación, sobre todo en los medios hegemónicos, se difunde esta idea de que el Estado no sirve, de que el Estado es inútil. Y esto cala muy hondo en las personas y nos parece muy importante que el propio trabajador y la trabajadora pública sepa de qué va el Estado, y además era un proyecto de ley que preveía que quizás ese curso también lo pudiera hacer la ciudadanía, para dar esa batalla cultural en favor de la importancia que tiene el Estado, no solo el Estado nacional, sino un Estado federal que también tiene un nivel provincial y un nivel municipal. Una cantidad de cosas que apenas vimos todos nosotros cuando cursábamos allá en la secundaria educación cívica o el nombre que haya tenido en cada momento esa materia, pero que muy rápidamente son temas que muy rápidamente se van de nuestra memoria y de nuestra conversación social, porque hay un poder fáctico que le interesa que la gente no defienda al Estado, que se aleje del Estado, que lo sienta ajeno. Por supuesto que hay muchas veces directivos públicos, funcionarios y funcionarias públicas y trabajadores públicos que colaboran con que la gente se fastidie con la administración pública. Pero bueno, justamente este curso tenía el objetivo de que nos volviéramos a enamorar del Estado y que ese compromiso llevara a una mejor atención de la ciudadanía. Por último, doctora, le quiero
le quiero pedir que nos comente cómo llevó adelante una agenda legislativa tan intensa en el marco de una pandemia. Estábamos Ah, en sí. pandemia. ¿Y cómo trabajó el Congreso de la Nación en ese periodo tan difícil para todos nosotros? Vos sabés que yo fui la primera diputada nacional en jurar en pandemia y todo mi último ciclo como diputada, mi último periodo, lo transité en pandemia. Así que el Zoom fue una gran herramienta. He tenido Zooms de 500 personas, de 600 personas, inmensos en el momento de presentar los proyectos de ley. He participado de las comisiones a través del Webex y desde casi las primeras sesiones pedí siempre ser parte del grupo que estaba presente físicamente en la sesión por ser una de las diputadas cercanas. Tengo una cercanía geográfica con la ciudad de Buenos Aires, así que en general estaba entre las diputadas que podía participar en el lugar, aún en plena pandemia, pero la mayoría de mis colegas lo hacían desde sus provincias y los veíamos por unas pantallas que estaban en el recinto, ¿no? Así que tuvimos un agradecimiento especial a los trabajadores y trabajadoras legislativas que pusieron muy rápidamente, adecuaron muy rápidamente el recinto y tuvimos un periodo muy particular de sesiones. Imagínense, yo estaba lista para jurar el 5 de marzo y recién juré el 13 de mayo, porque todo ese tiempo hubo que adecuar las sesiones a la situación de pandemia. Así que sí, fue difícil, pero también fue desafiante y apasionante. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a ustedes, por supuesto, siempre un placer.